Muy buenas noches, queridos alumnos. ¿Cómo están? Les saluda su instructor Juan Carlos Fernández en compañía del licenciado Vicente Zamudio Osuna. Muy buenas noches a todos. Hoy iniciamos un capítulo muy importante que no se tienen que perder. Es acerca de emprendedurismo. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches, Juan Carlos. Un placer de volver a compartir contigo este espacio y espero que nuestro alumno que siempre ha participado contigo tenga también los conocimientos necesarios, lo que es emprendedurismo. Y acá vamos a tener varios conocimientos sobre emprendedurismo, derecho laboral. Vamos a aprender un poquito de cómo ser una empresa y la importancia que tiene el saber emprender. Excelente. Bien. ¿Qué tal se ve la pantalla, muchachos? Ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, profe. Bien. La primera parte se trata acerca de orientación y motivación laboral. Voy a leer un poquitito y el profesor a cargo nos va a dar una pequeña reseña acerca de la importancia que es tener una buena orientación, un buen asesoramiento, una buena motivación al momento de querer emprender un negocio, saber cómo podemos iniciar y los pasos a seguir. La orientación laboral tiene como objetivo principal que las personas desempleadas. Ya me imagino, nada no hiciste. Sabrina, a ver tu micrófono, Sabrina. Y tú me dijiste, ¿qué hiciste? Gatito. Voy a verificar aquí tener los micrófonos. Buenísimo. Acá. Perfecto. Ahí está. Magnífico. Vamos a volver a traer la pantalla. Aquí vamos. Perfecto. Bien, como decíamos al principio, la orientación laboral tiene como objetivo principal que las personas desempleadas a través del apoyo del personal técnico orientador sea autónoma en la búsqueda de empleo, que se consigue proporcionando asesoramiento, información y entrenamiento en diferentes habilidades que facilite su inserción profesional. La orientación persigue incrementar la empleabilidad de una persona formándola en técnicas de búsqueda de empleo, como la elaboración de un currículum vitae, la preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas de empleo, así como desarrollando aquellos aspectos personales que la ayuden en la consecución de sus objetivos, como autoconocimiento y aumento de la autoestima, definición del perfil profesional, motivación hacia una búsqueda activa y permanente del empleo, etc. ¿Pudo escuchar, profesor Vicente? A ver, tu micrófono, profe Vicente. Si puedes activar. Ya. Ahí está. ¿Ahí me escuchas? Sí, adelante. Perfecto. Perfecto. Esta es una de las partes que muchas veces el que busca empleo falla un poquito en la elaboración de su hoja de vida, ¿verdad? Porque ahora lo que pide las empresas es una tipo hoja de vida. La hoja de vida se utiliza esta terminología más en Centroamérica. Nosotros usamos currículum vitae, ¿verdad? Acá lo que nos facilita es que cuando yo estoy buscando empleo, tengo que saber elaborar un currículum vitae. No exagerar y no debe pasar también 2 hojas. Es importante eso. Cuando tienen 4 o 5 hojas, ya muchas veces el de la empresa ya duda de esa capacidad. Acá lo que te explica también y lo más importante es que cuando uno hace los cursos de capacitación, es importante tener varios conocimientos. Y lo más importante es que uno tiene que estudiar o formarse en los cursos o en las carreras que más le gusta primero. Y después
otra carrera para el trabajo. Y aquí también la diversidad de conocimiento también ayuda mucho, porque entonces cuando aparece una oportunidad de trabajo, uno puede agarrar sin ningún tipo de problema. Profesor. De acuerdo. Existen muchos conceptos y maneras de explicar. A ver si pueden apagar su micrófono, por favor. Existen muchos conceptos y maneras de explicar. A ver, un ratito. Sí. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Espectacular. Existen muchos conceptos y maneras de explicar el amplio significado de la palabra motivación. Recordemos que motivación viene de la palabra motivo y de acción. Hay un motivo que te acciona para tener esa actitud. Una de ellas la define como aquellos estímulos que guían a las personas a realizar determinadas acciones. La forma como los individuos reaccionan ante estos estímulos obedece a factores como la personalidad, la educación y sistema de valores que la posean. La motivación laboral es un aspecto que nunca debe faltar en un empleado. Supone un cambio cualitativo a la hora de llevar a cabo un trabajo, pero también como forma de mantener un ambiente agradable y proactivo. Justamente la palabra motivación, profesor Vicente, nunca debe de faltar para el emprendedor. Profe Vicente, su micrófono. Sí, adelante. Es muy importante estar motivado siempre en su lugar de trabajo o cuando estoy procurando una posibilidad de empleo. Porque también si yo no estoy motivado, básicamente eso refleja en la personalidad de las personas. Porque siempre es una persona diferente cuando una persona está motivada y quiere realizar tareas y lo realiza con calidad. Y la motivación laboral es uno de los aspectos que más no debe faltar en el empleado, porque los cambios cualitativos en el momento del trabajo es fundamental estar motivado. Perfecto. De acuerdo. Seguimos un poquito. Aquí dice derechos laborales básicos. ¿Qué hay que saber acerca de nuestros derechos básicos en el ámbito laboral? Dice así, la duración de la jornada máxima será de 8 horas. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Recordemos que suele ser domingo en particular, o puede ser también entre semanas. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Estamos hablando de una embarazada, por supuesto que tendría que tener una protección especial en caso de seguir trabajando en una empresa hasta cierto punto. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientemente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación de los hijos. Este es un tema que puede agarrar un debate, el tema de los salarios mínimos generales. Para trabajo Nunca igual... adelante. Nunca alcanza el salario mínimo. Sí. Se recuerda que el vicepresidente Franco decía que un salario mínimo, acá que nosotros utilizamos acá en Paraguay, ya era suficiente para vivir bien una familia. Y esa en la actualidad ni solo uno le alcanza, y menos con una familia completa, ¿verdad? Con las obligaciones y los precios que explotaron hacia arriba y con los precios de los combustibles que están carísimos, jamás un salario mínimo nuestro va a alcanzar el bienestar de una familia. Sí, recordemos que la inflación actual obedece justamente a los precios exorbitantes, digamos, del crudo a nivel internacional. Eso repercute mundialmente a consecuencia de lo que se vino también en Europa por este clima, digamos, de inestabilidad. Y lo importante acá es entender que lo ideal es que en una familia trabajen tanto la mamá y el papá para sobrepasar el salario mínimo y por lo tanto
tener lo suficiente para satisfacer las necesidades normales de una casa de familia. Eso es lo que se espera actualmente. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Este es un tema que lo tienen que conocer porque hay situaciones donde se le descuenta sin previo aviso al empleado en cuestiones, digamos, de mensualidad. Hay situaciones en donde no se le explica al empleado del por qué se le descuenta su salario, siendo que no debería de haber descuento ni embargo. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Si un poco más. Bueno. Es importante, profesor, destacar un poquito algunos puntos. Por ejemplo, entender un poquito qué es una inflación, por ejemplo. Porque la gente piensa que se aumentan nomás los precios de los productos. La inflación ocurre cuando los precios de los bienes aumentan y los salarios se mantienen estables. Y ahí se queda la brecha del faltante. Por eso que se hacen los reajustes de acuerdo al número de inflación o la variación que obedece a ese cambio de precio. Exactamente. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal y cuando deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente, un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Toda empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas, higiénicas, dice una parte. Las empresas estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. El patrón está obligado a observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de sus establecimientos. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Profesor Vicente. Así mismo, profesor, acá es clarísimo el tema. Tiene que haber un vínculo o coaligarse con los sindicatos y asegurar así la supervivencia o la seguridad de cada trabajador. Por ejemplo, en el caso de trabajar en una industria, siempre con los zapatones, los cascos y los uniformes apropiados para esos cargos y la actividad que debe realizar debe ser clara. Y las empresas deben garantizar también el espacio donde debe de guardar su ropa y tiene que haber un espacio también para el descanso del trabajador. Exactamente. Voy a compartir de vuelta la pantalla. Perfecto. Bien, temas de higiene y seguridad. Aquí está. La seguridad en el trabajo son el conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas empleadas para prevenir accidentes tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantación de prácticas preventivas, mientras que la higiene en el trabajo provee la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y el ambiente físico donde se ejecutan. Este párrafo se implementó muchísimo en la pandemia, licenciado. Sí, así mismo. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene como una política de cuidar ese detalle. Inclusive ellos colocan en las entradas o enfrente de la fábrica cuántos minutos o cuántas horas lleva sin un accidente de trabajo. Y ellos cuidan muchísimo el aspecto de seguridad e higiene, porque también los productos tienen que ser competitivos y los trabajadores deben tener garantizado también la seguridad.
Coca-Cola, por ejemplo, tiene como una política y ellos celebran o le dan un plus a cada trabajador cuando cumple ciertas horas o ciertos tiempos. En la pandemia se utilizó mucho ese tipo de seguridad y ojalá que sigamos haciendo eso para evitar graves accidentes en el lugar del trabajo. Sí. Mejoras tecnológicas. Las mejoras tecnológicas pueden definirse como la transformación de un producto o equipo vendible. Bueno, nuevo o mejorado. En un proceso operativo de la industria o el comercio, o en una nueva metodología para la organización que permiten introducir nuevos y mejorados productos en el mercado, introducir nuevos y mejorados servicios, ejemplo, nuevos servicios quirúrgicos, preventivos, etc. Implantar nuevos y mejorados procesos productivos o procedimientos, ejemplo, médico-quirúrgicos, docentes educativos, informativos y de automatización. Introducir y validar nuevas y mejoradas técnicas de gerencia y sistemas organizacionales con los que se presta atención sanitaria y que se aplican en nuestras fábricas y empresas. Preservación del medio ambiente. La preservación del medio ambiente es decisión de cada uno. En realidad, cuidar el medio ambiente depende de seguir pequeños hábitos en la vida diaria, como desconecta los aparatos eléctricos que no se estén utilizando, apaga las luces que no estés utilizando, utiliza solo lo que necesites. Este consejo aplica para casi todos los aspectos: papel, agua, electricidad, aire acondicionado, calefacción, etc. Imprime solo lo que necesites. Existe la costumbre de imprimir casi todos los documentos. Antes de imprimir cualquier cosa, piensa 2 veces si realmente lo necesitas en papel. Recicla en tu oficina. Es uno de los primeros pasos para que todos en el trabajo comiencen a tener equidad. Bueno, muy bien. Seguimos en otro tema, equidad de género. Este es un tema muy importante. Igual o equidad de género hace referencia a una igual apreciación de la dignidad que poseen tanto los hombres como las mujeres. Este término designa un igual trato para ambos géneros, más allá de las diferencias físicas. Adelante, profesor. Sí, la equidad de género es muy importante y se discute mucho en el sentido de los derechos de la mujer en el lugar de trabajo. Ahora, por ejemplo, a través de la Constitución Nacional y a través de unas normas, ya las mujeres tienen su participación muy fuertemente en la política, por ejemplo. Hay una cierta cantidad que la mujer debe cumplir, tal cual como el varón también tiene el mismo derecho. Y en el lugar de trabajo, de hecho, que no hay ninguna distinción del lugar de trabajo. Ahora vemos, por ejemplo, estuve en este fin de semana, estuve por Encarnación y de ida he visto en el trabajo del mejoramiento de la ruta, veía mujeres manejando, por ejemplo, maquinaria pesada. O sea, ya sin ningún tipo de problema, las mujeres pueden hacer los trabajos que mayormente el hombre hacía. Y eso es muy importante, que las mujeres también participen y haga gala de ese tipo de trabajo que solamente el varón hacía en tiempos anteriores. Valores, responsabilidad, honestidad. Estos son valores muy llamativos en el trabajo. Hay que tener mucho en cuenta. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. La responsabilidad significa el estado, cualidad o hecho de ser responsable, y responsable significa ser legal o éticamente capaz de rendir cuentas del cuidado o bienestar del otro, lo que implica la capacidad personal de rendir cuentas o la habilidad para actuar sin guía o autoridad superior. Ser la fuente o causa de algo, capaz de tomar decisiones morales o racionales por sí mismo, o por lo tanto puede responder por el comportamiento propio. Adelante, profesor. Sí, esos valores de responsabilidad. Ahora, por ejemplo, están en épocas
elecciones partidarias. Creo que el respeto hacia las personas, esto se gana, no es que se impone. Ahora, por ejemplo, se está buscando personas, yo creo que los valores de los candidatos ahora es un artículo de lujo, porque básicamente está empañado en toda la corrupción. Hasta hoy día no tenemos un candidato potable, por ejemplo, por eso es las críticas, y están todos desanimados la ciudadanía de escoger. La honestidad, por ejemplo, es un artículo de lujo acá en nuestro país. Parece que nadie tiene esos valores suficientes para poder ser nuestro representante de nuestro país. No sé si usted, profesor, se dio cuenta de eso, que es un artículo de lujo la honestidad, por ejemplo. Sí, exactamente. La honestidad constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. La honestidad no puede basarse en los propios deseos de las personas. Actuar en forma honesta requiere de un apego a la verdad que va más allá de las intenciones. Un hombre no puede actuar de acuerdo a sus propios intereses. Por ejemplo, obviar la información y ser considerado honesto. Justamente estuve mirando un poquito este fin de semana la televisión y hay un cargo que está en disputa en la justicia electoral y uno de los candidatos, Ancho Ramírez, por ejemplo, era un candidato y él tiene el perfil, pero decía de que uno de los requisitos que tiene que cumplir es el tiempo de trabajar en la profesión. Y él no tenía el tiempo de trabajo y de experiencia como abogado. Y él insistía de que él tenía la suficiente capacidad. Y no se discutía la capacidad, sino los requisitos que pide para ocupar esos cargos. Y él no tenía eso, y él seguía insistiendo. Ahí ya comenzamos a tener problemas porque hay que acatar lo que la ley dice y debe cumplir eso. No es porque él había ocupado cargos importantes en la senaduría y diputación, ya tiene que tener ese espacio ganado. Entonces eso, por ejemplo, ya no es una honestidad. Ya comienza con una deshonestidad presentando ya el currículum. Sí. Respecto a la honestidad dentro de lo que es servicio técnico, es valor pilar número uno, number one. ¿Qué significa eso? Tanto la responsabilidad como la honestidad, vamos a hablar primero de la honestidad en servicio técnico, debemos ser capaces de ofrecerle al cliente un precio justo, un precio razonable, un precio equitativo respecto a los costos de reparación y no abusar, porque eso es deshonesto. Ahora, en cuanto a la responsabilidad, también involucra mucho como una responsabilidad mayor en servicio técnico porque debemos de intentar comunicarnos más con el cliente, decirle y respetando justamente los plazos de reparación, explicándole las variaciones del por qué no está en el día la reparación o qué le falta más por arreglarse en su teléfono para que esté todo listo. No le digamos que va a estar listo para mañana, sino que le den un plazo de entre 24 a 48 horas, que serían entre 1 o 2 días, para poder desarrollar efectivamente una reparación adecuada. Por eso es importante tener como pilares estos valores en la vida de un profesional técnico. Día a día se practica eso. Por más que no crean, hay gente que pregunta, hay gente que viene, te ofrece trabajo para que le repare su teléfono. Por lo tanto, en base a la honestidad, en base a la responsabilidad, uno te elige. Cuando vos te haces elegir por esos pequeños detalles de ser amable, ser cortés, justamente vamos a hablar ahora de las relaciones humanas. Les voy a explicar un poquito acerca de las relaciones humanas. Son las interesadas en crear y mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y fundamentalmente en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. Las relaciones públicas, por su parte, buscan insertar a las organizaciones dentro de la comunidad.
haciéndose emprender tanto por sus públicos internos como externos, de sus objetivos y procedimientos, a fin de crear vinculaciones provechosas para ambas partes mediante la concordancia y sus respectivos intereses. Profesor. Esas relaciones humanas es fundamental en el campo laboral, porque las empresas y las actividades que uno realiza se debe al público y debe retornar de vuelta una de las utilidades al público consumidor. Por eso que es importante destacar de vuelta la honestidad, por ejemplo, decirle al cliente exactamente lo que el celular, por ejemplo, tiene, dónde falla. Y si tiene uno o dos, cobrarle no aumentarle más, por ejemplo, los fallos que sufre un celular, por ejemplo. Cobrarle exactamente. Por eso que se le critica mucho al mecánico, por ejemplo. La gente tiene dudas. Te cobio de mecánico y honesto mío. Porque algunas veces te guían de cobrades. Entonces muchas veces esa honestidad lo que busca la gente, no la calidad de técnico que sea, ¿verdad? Primero eso te pregunta. Y por eso hay que destacar un poquito a los técnicos nuevos que van a lanzarse al mercado, que practique esa honestidad, solamente cobre lo que el celular está fallando. Las relaciones humanas es muy importante en el sentido de que las empresas ya tienen como una política empresarial. Dentro de los requisitos fundamentales de la empresa, mantener esa relación. Lo más difícil ahora en el mundo empresarial es la comunicación y conseguir personales que tengan buena comunicación con sus clientes. Y muchas veces los trabajadores hacen sus labores medio presionados, hacen sin ninguna motivación y eso genera vos que está en el mundo de la comunicación, te das cuenta de que tan fácil a una vez conseguir comunicarse con la sintonía del público y muchas veces es tan difícil también la comunicación con ellos. Así mismo, profesor. En síntesis, las relaciones humanas son vinculaciones entre los seres humanos o personas, mientras que las relaciones públicas se establecen relaciones entre las personas, individuos o una organización o grupo. También es importante mencionar acerca del término empatía. ¿Qué es lo que es la empatía? Ponerse en el lugar del otro, dice la definición. Cuando hablamos de relaciones humanas, hay situaciones en donde deberíamos de desarrollar esta actitud que es la empatía, ser un poco más comprensibles, ser un poco más pacientes cuando no nos están saliendo bien las cosas. No, hay que justamente sacar esa mala energía para que otra persona justamente capte eso y también se vuelva a enojar. No, la empatía ayuda mucho también en las relaciones humanas y públicas y eso también hace posible que la comunicación sea efectiva y que el mensaje que nosotros estemos dando llegue y sea efectivo. Muy bien. Tenemos 10 minutos para compartir comentarios, anécdotas, experiencias, sugerencias. Liz Montiel, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Te gustó la clase de hoy? Dale. Y me encantó. ¿Tu opinión? ¿Se te quedó alguna frase dentro de lo que tuvimos hoy? Bueno, Poco. ¿sí? Y de la honestidad en la persona. Sí. Yo Hay que practico eso tener todos los días. Sí. Eso se practica como un hábito. Es como cuando te levantas, lo primero que haces es lavarte la cara o arreglar la cama. Hay algo, siempre que cuando uno se levanta, hace el primerito. Así que es como un hábito. Tendría que ser como una actividad de todos los días. Cuando uno tenga eso, digamos, desarrollado, ya va a ser de forma natural el ser responsable, el ser honesto. Néstor, ¿cómo Sí. estás? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal en cuanto a la responsabilidad y a la honestidad? Y ahí estamos ahí a full haciendo
honesto con los clientes, diciéndole las cosas que ni quiere escuchar ni le el oído y de que le vamos a dar las soluciones. Si no le decimos que no funciona o cosas así, hay que sí o sí decirle bien a los clientes qué exactamente es el problema que tiene y cuánto le va a costar o qué tiempo necesitamos para solucionarle el problema y, y listo. Si le gusta o no al cliente, eso ya depende, claro, del cliente, pero hay que serle sincero y amable a la vez al cliente. Exactamente. Nosotros logramos, gracias a eso, a conseguir un resultado positivo en nuestra economía y por lo tanto llevamos al del día, digamos, un resultado favorable para que al día siguiente sigamos manteniendo esa actividad, sigamos haciendo esa misma costumbre, ese mismo hábito y eso hace posible que nosotros crezcamos dentro de lo que sería emprendiendo, como también trabajando de forma individual, trabajando de forma independiente. Eso hace la diferencia en cuanto a la competencia. Cuando hay dos peluquerías o cuando hay tres talleres de reparación, hay uno que te pregunta cómo estás, hay otro que te sirve un café, hay otro que te sirve un tereré, y esa es la diferencia entre todos. Sí o sí, nos quedamos con esa empresa, nos quedamos con esa persona que nos recibe mejor por algo es. A ver, Alcide Godoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo andamos? Excelente, excelente. Nos gustaría escuchar tu comentario, Alcide, respecto a la clase de hoy. La verdad que lo que he entendido fue de la parte del currículum, que no tiene que ser tan extenso, prácticamente 2 hojas y solo lo necesario poner ahí. Y, y la honestidad es algo que los patrones te prueban en todos los aspectos, poniendo plata o te pasa más plata sobre tu salario y todo eso. Ellos te prueban en todas partes de eso. ¿Ya te pasó alguna vez? Me pasó que sobre mi salario se me aumentó un dinero. Y yo le pregunté por qué sería eso y me dijo que se equivocó nomás. Y eso Ah, fue, ¿entendés? Esa es la honestidad de uno. Si yo era, me callaba y prácticamente él sí tenía en cuenta eso. ¿Entendés? sí, exactamente. Y sí, sí, existen esas situaciones donde el patrón mismo es el que promueve ese tipo de hechos y hace posible que el empleador pueda elegir buenos personales. Entonces, la honestidad tiene facilidad, digamos, de demostrar en muchos puntos de desempeño laboral y eso nos toca en la vida diaria de diferentes maneras, encontrando un artículo ajeno, devolviendo un dinero ajeno, encontrando una billetera, encontrando justamente excedentes en el salario. Profesor, Quería aumentar un poquito ahí en esa parte. Ahora, por ejemplo, para unos cargos de gerencia o un cargo importante dentro de una empresa, los psicólogos laborales o psicólogas laborales se van y se instalan en el hogar de cada uno. Y para mirar un poco el perfil de cómo se comporta, vos hablabas de si arregla, al levantarse se arregla la cama, cómo se comporta con los vecinos, en qué posición está la casa construida, está enfrente, en el medio o en el fondo, porque ahí si está en el fondo, busca una personalidad diferente, en el medio otra dinámica. Y justamente esos psicólogos estudian todito el comportamiento, la honestidad, cómo se comporta en sus casas, qué hora se levanta, qué hora lee, todo lo más mínimo detalle estudia, por eso le llaman hoja de vida, todo lo que ese trabajador puede, cómo se comporta dentro. Si está construida su vivienda enfrente mismo, es mucho más dinámico el comportamiento de ese trabajador. Si en el medio está construida la vivienda, según estudios, es mucho más calculador. Y en el fondo es mucho más, no es menos dinámico y justamente tiene otra característica de comportamiento. Por eso que
los psicólogos laborales ahora van a ocupar un cargo gerencial, se va a vivir 1 o 2 semanas en la vivienda de cada uno y de ahí quita sus conclusiones generales. Muy amable, profesor. Sabrina Brites, ¿cómo estás? Súper bien, profe. ¿Pudiste comprender algo de la clase de hoy? Sí, sobre los valores de cada técnico. ¿Podrías describirnos esa parte? Lo que es la honestidad y el respeto. Sí. Eso, independientemente a ser técnico o no, se repite en la vida cotidiana todos los días. Eso lo puede hacer tanto uno puede hacer en el trabajo, en la familia, con los niños, educando. Y por supuesto, es un valor que cada ser humano debería de practicarlo. Antes que conocerlo, debería de practicar. O sea, en realidad Así mismo es. es algo que no se ve todos los días, por ejemplo, en la tele, alguien que devuelve una billetera, por ejemplo. Sí. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Miguel Ángel Ruiz Díaz, tu micrófono. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Aprendiste algo de la clase de hoy? Sí, estuve escuchando el tema de los derechos que uno tiene en el ámbito laboral, que sería su derecho y su deber, como emprender en su negocio. Exactamente. Siempre es importante conocer las leyes laborales por más que no estemos teniendo un trabajo formal, porque nunca es tarde para volver a retomar o conseguir un primer empleo formal. Por lo tanto, al momento de firmar un contrato, se puede ver claramente en las cláusulas si se respeta o no se respeta el derecho básico al empleador. Por eso es importante conocer esos detalles de que son 8 horas reloj, el trabajo todos los días, de que tiene que tener seguro de IPS, de que tiene derecho el empleador a tener un sindicato en la empresa y otros derechos más que son fundamentales. De acuerdo, tenemos menos de un minuto, así que yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy. Emprendedurismo, vamos a tener hasta el día viernes, así que profesor Vicente Zamudio Osuna, le agradezco un montón por su participación y demostración de su sabiduría el día de hoy. Al contrario, mi querido Juan Carlos, vamos a seguir mejorando, vamos a dinamizar más. Lo más importante es que los alumnos están participando y eso demuestra su interés en la profesión tuya, Juan Carlos, y eso es muy importante. Se ve que se está formando bastante bien y le aliento que cada día más sigan aprendiendo, sigan discutiendo, dinamicen, hagan barullo, como dice el Papa, y consigamos cosas interesantes en este curso que le va a servir muchísimo para su empleabilidad.